Antes de la creación, en los pasillos celestiales se paseaban dos seres poderosos. El portador de la luz, el querubín más poderoso y bello, Lucifer, y el líder de las huestes celestiales, Miguel. Cada uno tenía su propósito, su vocación. Miguel lideraba los ejércitos y era el mejor guerrero de Dios, mientras que Lucifer se encargaba de la música, de la adoración y de mantener el nombre de Dios siempre en alto. La rebelión. Un día Lucifer se encontraba observando el horizonte. A lo lejos, las estrellas empezaban a apagarse, como si la oscuridad se acercara para devorar la luz. El brillo en sus ojos reflejaba una curiosidad insaciable, algo que hacía tiempo Miguel había aprendido a reconocer. Era una inquietud profunda, el deseo de comprender el porqué de todo, de las reglas impuestas por aquel que los había creado. Miguel, la voz de Lucifer rompió el silencio como un suave murmullo. No era una voz que causara temor, sino una que siempre había tenido la capacidad de llegar a lo más profundo del alma de quien la escuchaba. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que todo lo que hacemos es solo una repetición sin fin? Miguel dio un paso hacia adelante, sus pasos resonando suavemente en el suelo celestial. Sonrió, aunque no era una sonrisa fácil de leer. «Repetición», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Lo que hacemos aquí tiene un propósito, Lucifer. Todo tiene un orden. La voluntad de Dios es clara y nuestra misión es simple: proteger, servir y dar gloria». Lucifer giró hacia él, sus ojos tan intensos que incluso la luz a su alrededor parecía intensificarse. «Pero, ¿has sentido alguna vez que las reglas no te permiten ser tú mismo?», preguntó, su tono cargado de una emoción apenas contenida, como si intentara no desbordarse. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos aquí, en este lugar perfecto, obedeciendo a alguien más, sin cuestionar? Miguel frunció el ceño, molesto. Lucifer nunca había sido un ángel común, y su constante reflexión sobre el propósito de su existencia comenzaba a preocuparle. Se acercó más, con la postura erguida. «¿No ves lo que tenemos aquí?», dijo, mirando alrededor con una mezcla de orgullo y firmeza. «Este lugar, este reino celestial, está lleno de paz y armonía. ¿Por qué poner en duda lo que es perfecto?». Lucifer sonrió ligeramente, un gesto irónico. «Porque, querido Miguel, en la perfección está la trampa. La paz, la armonía, todo lo que vemos aquí son solo espejismos. Todo es una ilusión creada para mantenernos en sujeción. La verdadera libertad solo puede existir cuando dejamos de ser esclavos de una voluntad ajena». Miguel se quedó en silencio, sus pensamientos chocando contra las palabras de Lucifer. Su amigo, su compañero, siempre había sido diferente, pero ahora parecía que había algo más en juego. La tensión crecía, como si una tormenta silenciosa se estuviera formando sobre ellos. Pero, como siempre, el ángel guerrero no cedió ante las dudas de su compañero. «Lo que hablas es peligroso, Lucifer. Cuestionar la voluntad de Dios es...». No pudo continuar, como si una parte de él temiera lo que sus palabras pudieran desencadenar. Lucifer dio un paso más hacia él, su mirada fija en los ojos de Miguel, como si quisiera forzarlo a ver lo que él veía. «Peligroso», repitió, su voz baja, pero firme. «¿Y si el verdadero peligro es seguir ciegamente, sin cuestionar, sin explorar? ¿Acaso no ves que hemos sido creados para servir sin entender? Nosotros, los ángeles, somos solo instrumentos en manos de un ser que no nos explica nada». ¿No te inquieta eso, Miguel? Miguel sintió una presión en el pecho, como si la verdad se estuviera abriendo paso a través de sus defensas. Sabía que Lucifer siempre había tenido ese brillo en sus ojos,
esa necesidad de comprender el origen de las cosas, de desafiar lo establecido. Pero nunca antes había hablado con tanta vehemencia, como si estuviera luchando con algo más grande que una simple duda. En ese momento, algo cambió en el aire. Una corriente, casi imperceptible, comenzó a rodearlos, como si el cielo mismo estuviera observando la conversación que se desarrollaba entre los dos. Un susurro suave comenzó a llegar a los oídos de ambos, un eco de voces lejanas que se desvanecía rápidamente. Lucifer miró hacia afuera, como si esperara que algo o alguien respondiera a sus palabras. Miguel, por su parte, observó su figura, viendo cómo la luz celestial que lo rodeaba comenzaba a desvanecerse levemente, opacada por una sombra creciente. Lo que preguntas no es sencillo, Lucifer, dijo Miguel al fin, tomando una postura más pensativa. Las respuestas no siempre están al alcance de la mano. Dios tiene un plan para todos nosotros, uno que supera nuestro entendimiento. Lucifer soltó una risa baja, como si lo que acababa de escuchar no le causara ni sorpresa ni satisfacción. No quiero respuestas fáciles, Miguel. Quiero la verdad que no nos han contado, la verdad que no nos han dejado ver, la verdad detrás de todo esto. Miguel lo miró fijamente, percibiendo un peligro en la intensidad de las palabras de Lucifer. Sin embargo, algo en él, un pequeño atisbo de curiosidad, le pedía entender, comprender mejor la inquietud de su hermano. No te entiendo, confesó, la frustración pintada en su rostro. Siempre te ha preocupado lo que está más allá de nosotros, pero yo solo veo lo que tenemos ahora. La paz, el orden, la gloria. Todo eso es lo que importa. Lucifer bajó la mirada por un momento, como si sopesara sus palabras. Luego, se volvió hacia Miguel, un brillo extraño en sus ojos. ¿Y si te dijera que la paz y el orden no son lo que parecen? ¿Y si te dijera que todo lo que sabes está en peligro de desaparecer, solo porque estamos cegados por la luz de lo que creemos ser? Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la manera en que Lucifer hablaba, algo profundo, que le sugería que su amigo no solo cuestionaba el cielo, sino que buscaba algo mucho más grande, algo que él no podía entender aún. Entonces, ¿qué propones?, dijo Miguel, casi sin querer hacerlo, como si la curiosidad lo empujara a tomar un paso más allá. Lucifer lo miró por un largo instante y en sus ojos brilló una chispa de algo más oscuro. Proponer, Miguel, no es lo que busco. Lo que busco es libertad, la libertad de ver más allá de las sombras. Miguel, sintiendo una creciente inquietud, retrocedió un paso, como si el aire que los rodeaba de repente se volviera más denso. Lucifer, no entiendo lo que estás diciendo. Si de verdad estás hablando de rebelión, entonces... Lucifer alzó una mano, callándolo. Todavía no lo entiendes, pero pronto lo harás. La verdad, Miguel, está a punto de revelarse para todos. Y cuando eso ocurra, ninguno de nosotros será el mismo. Un pesado silencio cayó sobre ellos. Miguel miró a su amigo, sintiendo que algo se quebraba en el aire, como si su conversación hubiera tocado algo peligroso, algo que no podían detener. Lucifer ya no era el ser brillante que siempre había sido. Ahora, algo en él había comenzado a cambiar. El primer giro estaba por llegar, pero Miguel aún no lo sabía. Sin embargo, sentía en su interior que el cielo, con su orden perfecto, nunca volvería a ser el mismo después de ese día. Capítulo 2. Sombras entre los ángeles. El silencio se había extendido por el cielo como una niebla densa, ocultando lo que se cocinaba en las mentes de aquellos que comenzaban a cuestionar el orden divino. Lucifer había sembrado la semilla de la duda, y aunque Miguel seguía firme, su duda no desaparecía por completo. Pero en el corazón del cielo, el verdadero trabajo comenzaba a gestarse. Lucifer no se conformaba con ser el observador.
No quería ser el que simplemente preguntaba, el que murmuraba inquietudes al oído de unos pocos. No, él quería ser el que definiera la historia. Y para eso necesitaba aliados. Necesitaba ángeles dispuestos a mirar más allá de la luz cegadora y enfrentar la oscuridad de la verdad. Bajo el resplandor de los cielos, en los recintos donde las alas de los ángeles rozaban las nubes y el viento celestial siempre soplaba con suavidad, Lucifer recorría los pasillos de cristal, donde las sombras apenas existían. Allí, en ese lugar de pureza, la sombra era su aliada. Aquel día, en un rincón apartado del palacio, 3 ángeles se encontraban en conversación. Mamón, el ángel de la abundancia, cuya presencia imponente siempre inspiraba una mezcla de admiración y temor. Belcebú, el ángel de la integridad, cuya mirada desafiante no temía a nada. Y Astaroth, el ángel líder de los ejércitos de ángeles guerreros, cuya belleza inquietante era suficiente para paralizar a cualquier ser celestial. Los 3 habían sido testigos del resplandor de la creación, pero ahora algo les inquietaba. ¿Qué sabes de Lucifer?, preguntó Mamón, su voz grave resonando en la quietud de la sala. Lo he estado observando, respondió Belcebú, sus ojos brillando con una luz interna. Su deseo de comprensión, de ir más allá de lo establecido, no es algo nuevo. Pero ahora hay algo más, una fuerza oscura en su interior que no puedo descifrar. Está buscando algo peligroso. Astaroth, que normalmente mantenía un tono más suave, parecía preocupado. Lo he sentido también. Su presencia está cambiando. No es solo que cuestione las reglas, como siempre lo ha hecho. Algo más profundo está moviéndose dentro de él. Algo que no puedo explicar. Lucifer estaba cerca, acechando desde las sombras, observando cómo sus palabras comenzaban a calar en aquellos que aún no veían lo que él veía. Se acercó, no con la arrogancia que solían pensar los demás, sino con un aire de camaradería, como quien se acerca a un amigo para compartir una verdad oculta. No estáis equivocados, dijo suavemente, apareciendo entre ellos como un susurro entre los vientos. Yo he sentido lo mismo. He sentido la opresión de las reglas, la constante vigilancia, pero hay algo más grande que debemos entender, algo que se oculta detrás de las luces cegadoras que nos rodean. Mamón, Belcebú y Astaroth se giraron al unísono, sus miradas fijas en la figura que se acercaba. Lucifer no había cambiado, pero algo en su presencia había comenzado a alterar el aire a su alrededor. ¿Y qué es eso, Lucifer?, preguntó Belcebú, su tono más serio que nunca. Lucifer sonrió, un gesto que, a pesar de su suavidad, desprendía una oscuridad latente. Es el conocimiento de la verdad de que hemos sido creados para servir, pero no nos han dicho el porqué. Hemos sido bendecidos con poder y belleza, pero no tenemos el derecho de elegir. Eso es lo que quiero cambiar. Astaroth dio un paso atrás, su rostro mostrando dudas. Cambiar el orden de las cosas, ¿no es eso peligroso?, preguntó, casi temeroso de lo que sus palabras podrían desencadenar. Lucifer se acercó, su voz ahora tan baja que parecía un eco en la habitación. El verdadero peligro no está en cambiar, Astaroth. El peligro está en permanecer ciegos, en seguir obedeciendo sin cuestionar. Debemos liberarnos de la tiranía de la luz, de la opresión de un Dios que nos mira como meros instrumentos de su voluntad. No somos juguetes, somos seres con libre albedrío, con capacidad de entender, y debemos reclamarlo. Mamón, que siempre había sido el más distante, frunció el ceño. ¿Y qué propones, Lucifer?, Su voz sonaba baja, pero su mirada era desafiante. Lucifer sonrió, no con arrogancia, sino con una visión profundamente personal. Propondré una rebelión, Mamón. Una rebelión de aquellos que no quieren vivir bajo la sombra de una voluntad que no comprenden. Quiero que se levanten aquellos que son valientes,
aquellos que ven lo que está más allá de la luz cegadora. Astaroth miró hacia el suelo, luchando contra las dudas que invadían su mente. ¿Y si fallamos?, preguntó con voz quebrada. ¿Y si nuestra rebelión no logra nada? ¿Si solo traemos caos? Lucifer se acercó a él, poniendo una mano en su hombro, con una suavidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras. El caos es solo el precio de la libertad, Astaroth. Pero prefiero vivir en el caos, luchando por mi libertad, que permanecer en la oscuridad de la ignorancia, sirviendo a una causa que no entiendo. El aire en la sala se tornó denso. Cada palabra de Lucifer caía como una semilla. Y mientras los ángeles lo escuchaban, sus mentes comenzaban a abrirse a una nueva posibilidad, a una nueva verdad que se les había negado durante eones. El momento de la revelación se acerca, dijo Lucifer, levantando la cabeza, mirando hacia las estrellas que empezaban a titilar en la vasta extensión del cielo. Y cuando llegue, cuando Dios vea lo que hemos preparado, no podrá detenerlo. El plan estaba en marcha. Las sombras entre los ángeles ya no eran solo oscuridad, se estaban llenando de propósitos, de promesas de libertad. Lucifer había comenzado a actuar y la semilla de la rebelión había sido plantada. Capítulo 3. Ecos de rebeldía. El cielo ya no era el mismo. Aunque las estrellas brillaban con la misma intensidad y el vasto espacio seguía inmutable en su perfección, algo había cambiado en el aire. Los susurros, antes inofensivos, ahora recorrían los pasillos dorados del reino celestial, llenos de incertidumbre y temor. A pesar de la serenidad aparente, en el corazón de la morada de Dios, algo oscuro se estaba gestando. Miguel, el guerrero supremo del cielo, caminaba por los pasillos del palacio, con las alas desplegadas, pero sin el resplandor habitual. Su rostro, normalmente sereno, lleno de determinación, mostraba signos de preocupación. Los rumores de una posible rebelión no lo dejaban en paz. Aunque se aferraba a su fe en la voluntad divina, la sombra de la duda se había instalado en su pecho. De repente, una figura se materializó a su lado. Era Gabriel, el ángel mensajero, con su rostro serio, pero que aún conservaba la luz de la claridad en sus ojos. Había algo en su presencia que siempre transmitía la calma, pero hoy ni ella era suficiente. Miguel, dijo Gabriel en un susurro, como si el cielo mismo temiera que sus palabras fueran escuchadas. He escuchado lo mismo que tú. Hablan de Lucifer, hablan de su rebelión. Miguel detuvo sus pasos. La noticia, aunque no del todo nueva, le golpeó como una espada invisible. Lucifer, murmuró, sus palabras ahogadas en un eco de incredulidad. La noticia no era un rumor común. Sabía lo que implicaba. La rebelión era algo mucho más que desobedecer. Era desafiar el mismo orden de la existencia. Algo que él, como líder de los ángeles, no podía tolerar. Gabriel, como siempre, mantenía la calma, pero su voz temblaba ligeramente al hablar. Las sospechas son ciertas, Miguel. Algunos ángeles han comenzado a reunirse en secreto, alejados de los ojos de Dios. Los rumores hablan de un plan, de un deseo de cambiar el orden, de una libertad que no se encuentra en las reglas. Es la misma voz que siempre ha estado en la cabeza de Lucifer, pero ahora parece que está convenciendo a otros. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La traición nunca se había sentido tan cercana, pero sabía que no podía enfrentarlo solo. Había que hablar con los otros arcángeles, especialmente con Rafael, el ángel sanador, cuya sabiduría y compasión siempre habían sido una fuente de fortaleza para él. Debemos hablar con Rafael, dijo, alzando la vista hacia las nubes doradas que formaban el cielo celestial. Necesitamos un consejo. Si lo que se dice es cierto, el cielo está a punto de enfrentarse a algo que jamás hemos imaginado. Gabriel asintió, su rostro grave.
No es solo una cuestión de rebelión, Miguel. Es más que eso. Es la ruptura de la armonía que hemos conocido. Y si Lucifer logra lo que planea, podría destruir todo lo que hemos creado. Juntos, caminaron hacia la sala de sanación, donde Rafael pasaba sus días atendiendo las almas perdidas y sanando los corazones de aquellos que necesitaban consuelo. La luz que emanaba de su presencia era la más suave y cálida de todas. Al entrar, vieron al arcángel en su usual lugar, rodeado de destellos de luz que parecían bailar en su presencia, como si cada alma sanada le diera fuerza. Rafael levantó la mirada cuando los vio entrar, y al instante notó la tensión en sus rostros. Sus ojos, llenos de compasión y serenidad, se suavizaron al ver la preocupación que reflejaban las caras de sus hermanos. ¿Qué sucede?, preguntó con su voz suave, pero cargada de preocupación. Miguel no tardó en responder. La gravedad de la situación, haciendo que sus palabras fueran más pesadas de lo habitual. Rafael, los rumores sobre Lucifer los hemos escuchado. Hablando de rebelión, de cambiar el orden de todo lo que conocemos. Gabriel y yo estamos preocupados. Si realmente está buscando desobedecer la voluntad de Dios, tenemos que detenerlo. Rafael permaneció en silencio por un momento, sus ojos reflexivos. La idea de una rebelión en el cielo no solo era algo impensable, sino que también estaba plagada de implicaciones que iban más allá de lo físico. La armonía celestial era lo que mantenía todo en equilibrio. La rebelión de Lucifer no solo afectaría a los ángeles, sino que podría afectar a toda la creación misma. Lo he sentido, dijo Rafael finalmente, su voz llena de serenidad, pero con un toque de dolor. No me había atrevido a creerlo, pero las señales están ahí. Algunos ángeles han comenzado a actuar de forma extraña, como si una sombra estuviera invadiendo sus corazones. Si Lucifer ha logrado sembrar dudas en ellos, ya no será fácil detenerlo. Gabriel frunció el ceño, la angustia marcando sus palabras. ¿Y si no podemos detenerlo? Si esta rebelión es real, ¿qué haremos? Miguel cerró los ojos, respirando profundamente, antes de abrirlos con una determinación renovada. No podemos permitir que Lucifer destruya lo que hemos creado, no solo por el bien del cielo, sino por el bien de toda la creación. Somos los guardianes de la luz, los que preservan el orden. Si Lucifer y sus seguidores continúan con este plan, el cielo caerá en caos. Rafael asintió, su mirada profunda y llena de tristeza. Debemos prepararnos. Si realmente está reuniendo seguidores, la confrontación será inevitable. No es solo una cuestión de fuerza. Tendremos que luchar por la verdad, por la luz que ha sido nuestra guía. No podemos permitir que la oscuridad se adueñe de nosotros. Un pesado silencio se cernió sobre ellos, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. La rebelión de Lucifer no era solo un rumor, sino una realidad cada vez más tangible. Los tres arcángeles, los más poderosos de todos, sabían que el tiempo se agotaba. Miguel miró a Gabriel y luego a Rafael, su voz firme. Nos prepararemos. No dejaremos que esta rebelión destruya lo que Dios ha creado. Si Lucifer va a luchar por su libertad, entonces nosotros lucharemos por la nuestra, por la verdad y por el cielo. La calma que siempre había reinado en su corazón parecía haberse roto, reemplazada por una convicción inquebrantable. Gabriel y Rafael lo miraron, sabiendo que las palabras de Miguel eran más que una simple declaración. Era una promesa. La guerra, aunque aún no había comenzado, ya estaba marcada en sus corazones. La sombra de Lucifer se extendía rápidamente por el cielo, y ellos, los defensores de la luz, debían hacer todo lo posible para evitar que la oscuridad lo consumiera todo. Capítulo 4.
la rebelión de Lucifer y la guerra celestial. El cielo ya no era un lugar de paz. El aire, antes limpio y radiante, ahora parecía estar cargado de una electricidad invisible, una tensión palpable. Los rumores ya no eran susurros en las sombras, sino gritos retumbando a través de las alas de los ángeles. La rebelión de Lucifer ya no era una idea distante o un simple murmullo entre algunos, sino un ejército de descontentos que se alzaban en contra del orden divino. El tiempo de la duda había quedado atrás. Ahora todo estaba en juego. Lucifer había hablado, y sus palabras no fueron solo escuchadas, fueron abrazadas por aquellos que sentían la misma opresión, la misma necesidad de liberarse de las cadenas invisibles que les ataban a la luz cegadora. Mamón, Belcebú, Astarot y otros ángeles de poder y de influencia se habían unido a su causa, llevando con ellos a aquellos que, en sus corazones, sentían que había algo más allá de lo que se les había enseñado. En los confines más oscuros del cielo, en lugares donde la luz apenas se atrevía a entrar, Lucifer se alzó con una fuerza que ya no podía ser ignorada. Frente a él, los ángeles rebeldes se alineaban, dispuestos a seguirlo hasta el fin, hacia el abismo de la desobediencia. La hora ha llegado, dijo Lucifer, su voz resonando en las mentes de todos los presentes. El brillo de su mirada era inconfundible, un fuego que ardía con la promesa de algo grande, algo nuevo, pero también algo peligroso. Hemos sido creados para servir, pero no nos han dado la libertad de ser quienes realmente somos. Este cielo, esta prisión dorada, nos ha mantenido en la oscuridad. Es hora de reclamar nuestro destino. Las palabras de Lucifer fueron como una llamarada que se extendió entre los ángeles, encendiendo su voluntad. Nadie se atrevió a hablar en contra. Sus corazones, una vez brillando con la pureza celestial, ahora palpitaban con el deseo de algo más, el control sobre su propio destino. Sin embargo, la noticia de la rebelión no tardó en llegar a los oídos de los defensores del cielo. Miguel, Gabriel y Rafael, los tres arcángeles que representaban la luz, la justicia y la sanación, ya no podían ignorar lo que se avecinaba. La rebelión de Lucifer ya no era un rumor, era una realidad que amenazaba con destruir la armonía celestial. La batalla se avecina, dijo Gabriel, con la voz grave y decidida, al encontrarse con Miguel y Rafael en el campo de entrenamiento celestial. Lucifer ha reunido a suficientes ángeles para desafiar el orden. No podemos permitir que destruya lo que hemos construido. Rafael, con la serenidad que siempre lo caracterizaba, frunció el ceño. Había algo en la naturaleza misma de la rebelión que le resultaba profundamente perturbador. No solo era una lucha por el poder, era la ruptura de todo lo que representaban, de todo lo que el cielo había sido desde su creación. El amor por la libertad es poderoso, dijo Rafael mirando a sus hermanos. Pero la libertad no puede existir sin responsabilidad. Lucifer está jugando con algo mucho más grande que él mismo. Miguel asintió, sus ojos brillando con la determinación de un líder que sabe lo que está en juego. Debemos prepararnos para lo peor. Si Lucifer no se detiene, si no recapacita, entonces tendremos que luchar. Por el cielo, por la creación, por todos nosotros. La guerra que se desataría entre ellos no sería una batalla común. No se lucharía solo con espadas o armaduras. Era una guerra que iría más allá de lo físico. Era una guerra por la luz y la oscuridad, por la libertad y el orden. Una guerra que marcaría el destino de los cielos y de la tierra. Cuando el primer golpe fue lanzado, no fue una explosión ruidosa ni un choque de metales, sino un susurro que recorría todo el cielo. Un grito que rasgaba la paz de la existencia misma. Lucifer, al frente de su ejército de ángeles caídos, alzó su espada y con ella
desató la furia que había estado acumulando durante eones. Por la libertad, por el conocimiento, por el futuro, gritó Lucifer, con una fuerza inhumana, mientras su ejército avanzaba hacia las huestes de Miguel. Miguel, Gabriel y Rafael se unieron en el campo de batalla, rodeados de ángeles fieles a la causa divina. La tensión en el aire era insoportable, pero la voluntad de los defensores del cielo era inquebrantable. El primer choque fue feroz. Los ángeles de Lucifer, poseídos por la furia de la rebelión, luchaban con la ferocidad de aquellos que creen tener la razón, mientras que los ángeles leales al orden de Dios defendían su hogar con la fuerza de la luz. Miguel, con su espada en alto, luchaba contra los seguidores de Lucifer con una habilidad imparable. Cada golpe de su espada cortaba la oscuridad que se extendía como una sombra sobre el cielo. Pero por cada ángel caído que caía bajo su espada, otros se levantaban, cada vez más enfurecidos, más decididos. Gabriel, con su agilidad característica, volaba por el campo de batalla, sus alas de plata reflejando la luz, mientras derrotaba a los ángeles rebeldes con su espada de fuego celestial. Cada movimiento de su cuerpo era una danza, una perfecta sincronización entre la luz y la guerra. Pero incluso él sabía que la batalla no era solo física. Lo que se jugaba aquí era mucho más profundo. Rafael, mientras tanto, luchaba no solo con su espada, sino con su don de sanar. Ayudaba a los caídos, curaba las heridas, restauraba la esperanza. Pero incluso él sentía el peso de la incertidumbre. ¿Sería suficiente el amor para detener esta guerra? ¿Podrían sanar las heridas del alma después de lo que Lucifer había sembrado? La guerra celestial se desató en todo su esplendor. Las batallas se libraron en cada rincón del cielo, desde los vastos campos de luz hasta los oscuros pasillos de cristal, donde el sol nunca había tocado. Y en el centro de todo, Lucifer se enfrentaba a Miguel, los dos arcángeles, una vez compañeros, ahora enemigos jurados. «Te lo advertí, Miguel», dijo Lucifer, su voz llena de furia y dolor. «No hay vuelta atrás. La libertad no puede ser ignorada por más tiempo». Miguel, con el sudor cayendo por su frente y las cicatrices de la batalla marcando su piel, alzó su espada. Su mirada era feroz, pero llena de tristeza. La libertad no es la oscuridad, Lucifer. La libertad es vivir en la verdad, no en la mentira que has tejido a tu alrededor. El choque de sus espadas iluminó el cielo entero. Fue un resplandor tan brillante que pareció detener el tiempo. Y en ese instante, todos los ángeles, tanto los caídos como los leales, supieron que la guerra no se resolvería con una sola batalla. Sería una guerra eterna, una lucha que definiría el destino de todos. Capítulo 5. Miguel destierra a Lucifer. Después de perder la batalla, el cielo, antes lleno de luz, ahora parecía sumido en una oscuridad impía. La guerra celestial había devastado las tierras que alguna vez fueron sagradas, y la gloria de la creación se había visto manchada por la lucha entre hermanos. Lucifer, el ángel caído, había desatado el caos, y aunque sus seguidores habían sido derrotados en gran parte, el costo de la batalla había sido demasiado alto para los ángeles fieles a la luz. Miguel, el comandante supremo, se encontraba solo entre los escombros de lo que alguna vez fue la majestuosa morada de Dios. El aire estaba pesado, la luz parpadeaba de manera titubeante, como si el cielo mismo estuviera herido. La derrota había marcado su alma con cicatrices invisibles. Lucifer había caído, pero a un costo que ni Miguel ni los demás ángeles podrían haber imaginado. La batalla había sido feroz, y aunque las huestes rebeldes de Lucifer habían sido derrotadas, los seguidores de la luz también habían sufrido. La guerra había sido una prueba de resistencia, de fe y de sacrificio, pero la mayor carga de todas
había recaído sobre los hombros de Miguel, quien, al enfrentarse a su hermano, había perdido más que una simple batalla. Había perdido la esperanza de que la paz podría prevalecer sobre la rebelión. Después de un largo y agotador enfrentamiento, en un campo de destrucción que alguna vez fue glorioso, Lucifer y Miguel finalmente se encontraron en el centro de la devastación. Lucifer, herido, pero aún lleno de odio y furia, levantó su espada, el brillo oscuro de la traición reflejado en su mirada. «Lo sabía», dijo Lucifer, respirando pesadamente mientras se ponía de pie, su cuerpo cubierto de heridas, pero su mirada aún ardía con el fuego de su ambición. «Sabía que no podrías detenerme, Miguel. Tu luz es solo una ilusión. El cielo está roto. Ya no hay vuelta atrás». Miguel, empapado en sudor y sangre, miró a su hermano con tristeza. La espada en su mano temblaba, no solo por el agotamiento de la batalla, sino por el dolor que sentía al ver lo que Lucifer se había convertido. La luz de la creación se había oscurecido, y en ese momento no solo era un ángel guerrero, sino un hermano que lamentaba la caída de su compañero de siempre. «Lucifer», dijo Miguel con la voz rasgada por la fatiga, «no quería que llegáramos a esto, pero lo has elegido. La rebelión no es libertad, es caos. Y el cielo no puede sobrevivir bajo la sombra de tu traición». Lucifer sonrió débilmente, con una sonrisa amarga que apenas reflejaba algo de la brillantez que alguna vez tuvo. «La libertad, hermano, es un precio que estoy dispuesto a pagar. ¿No te das cuenta de que lo que has llamado caos es la única forma de ser verdaderamente libre? El orden que has defendido siempre es una prisión». Miguel dio un paso hacia él, su mirada fija y llena de determinación, pero también de tristeza. «Tu lucha no fue por la libertad, fue por el poder, por el deseo de ser algo más que lo que fuiste creado para ser. Te has dejado consumir por tu propia oscuridad». Con un grito de furia, Lucifer levantó su espada y la bajó hacia Miguel, pero el arcángel se adelantó con una rapidez inhumana. Con un movimiento certero, Miguel desarmó a Lucifer y lo derribó al suelo, sujetando su espada sobre él. La batalla había llegado a su fin, pero la guerra aún continuaba en el corazón de ambos. Miguel miró a Lucifer, cuyos ojos, aunque vacíos de esperanza, reflejaban una resistencia que parecía imposible de quebrar. «No te mataré, Lucifer», dijo Miguel, su voz grave y decidida. «No soy el ejecutor de tu destino. Eso, que lo haga quien debe hacerlo». Con un movimiento final, Miguel alzó su espada hacia el cielo, y un resplandor cegador llenó el vacío a su alrededor. Con un solo golpe, la luz de la creación descendió sobre Lucifer, y el ángel caído fue arrancado de su lugar. La fuerza divina lo envolvió, y las alas de Lucifer se desplomaron, su poder quebrado, su cuerpo despojado de la magnificencia que alguna vez poseyó. El suelo celestial se abrió, una grieta que no solo separaba a los ángeles, sino que rompía el vínculo de la creación misma. Miguel observó, con el corazón destrozado, cómo Lucifer era arrastrado por la grieta, su grito resonando en el vacío. «No es una condena», dijo Miguel en voz baja, casi como un susurro, más para sí mismo que para Lucifer. «Es el final de una rebelión que nunca debió comenzar». Lucifer fue arrojado más allá del cielo, hacia el abismo. No era el juicio de Dios lo que lo esperaba, sino la caída hacia la oscuridad absoluta, un exilio eterno que reflejaba la naturaleza de su elección. El vacío lo envolvió, y con él, el eco de la batalla, del amor perdido, de la amistad rota. Miguel, después de la caída de su hermano, se quedó de pie en la devastación, su espada todavía empapada en la luz que acababa de devolver. Los ángeles que permanecían leales al orden se acercaron, pero ninguno se atrevió a decir una palabra.
La victoria, aunque obtenida, estaba teñida por la tristeza. La rebelión de Lucifer había terminado, pero el cielo nunca volvería a ser el mismo. La paz había sido restaurada, pero a un precio incalculable. El sacrificio de hermanos, la caída de un ser de luz y la desintegración de una verdad universal que había permanecido inmutable por eones eran ahora cicatrices que marcarían para siempre la existencia celestial. Miguel miró al horizonte, al lugar donde Lucifer había caído. La guerra había terminado, pero el eco de su hermano caído resonaba en su alma. Realmente lo valió, susurró, y el viento celestial, en respuesta, solo ofreció silencio. La paz había regresado al cielo, pero no de la manera que todos esperaban. Después de la feroz batalla, después de la caída de Lucifer y el exilio de los ángeles caídos, las cicatrices en la creación eran profundas, tan profundas que ni siquiera la luz celestial podía sanar por completo. Los ángeles sobrevivientes, aquellos que habían luchado para mantener el orden, se encontraban ahora en un estado de solemne quietud. El cielo, que antes era un lugar de gozo y serenidad, ahora estaba marcado por la memoria de una guerra que nadie hubiera deseado. Miguel, el arcángel guerrero, caminaba solo por los vastos jardines del cielo. Sus alas, que antes brillaban con la luz pura de la creación, ahora parecían opacas, reflejando la carga que llevaba en su alma. No solo había luchado contra Lucifer, su hermano, sino que también había tenido que enfrentarse a la pregunta más difícil de todas. ¿Era la paz suficiente para justificar la destrucción? ¿Había valido la pena destruir lo que una vez fue un hermano? Los ángeles se reunían en pequeños grupos, sus conversaciones calladas, pero cargadas de una tristeza palpable. Cada mirada se encontraba con la otra con un pesar que no podía ser verbalizado. El cielo había ganado la guerra, pero la victoria no sabía a gloria, sabía a pérdida. Miguel se detuvo en el centro de un campo de flores celestiales marchitas. Había algo en la quietud de ese lugar que reflejaba el vacío que sentía en su corazón. Había detenido a Lucifer, sí. Había impedido que el orden celestial cayera en el caos total. Pero el costo había sido alto. Los hermanos habían peleado, y ahora, esos mismos hermanos luchaban con el peso de lo que había sucedido. El sol brillaba débilmente a través de las nubes doradas, iluminando los restos de la destrucción. En algún rincón de su mente, Miguel deseaba que la paz pudiera restaurarse por completo, pero sabía que algo se había roto, algo que nunca podría ser reparado. Gabriel y Rafael se acercaron a él, caminando con la misma gravedad que se reflejaba en su rostro. Ninguno de ellos necesitaba preguntar cómo se sentía el otro. La guerra, al igual que su alma, había dejado marcas imborrables. Miguel, hemos restaurado el orden. La paz ha regresado. Pero Gabriel dudó, buscando las palabras correctas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos continuar después de lo que hemos vivido? Miguel suspiró, mirando el horizonte, donde las estrellas ya no brillaban con la misma intensidad. Algo había cambiado en él, algo que nunca podría volverse a encender. No lo sé, Gabriel. No sé si alguna vez volveremos a ser lo que éramos antes. La guerra nos ha transformado, y aunque hayamos ganado, el precio fue mucho más alto de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Rafael, siempre el pacificador, colocó una mano sobre el hombro de Miguel. Su voz era suave, pero firme. La guerra ha acabado. Ahora debemos sanar no solo nuestro mundo, sino también nuestros corazones. La creación sigue siendo un regalo, Miguel. Aunque Lucifer y sus seguidores hayan caído, la luz sigue existiendo. Y nosotros debemos seguir siendo los guardianes de esa luz, aunque nos cueste. Miguel asintió, pero sus ojos mostraban una tristeza que no podía ocultarse. Lo sé, Rafael, pero... ¿y los que caímos en el camino? ¿Y Lucifer?
¿Qué pasa con él? Gabriel miró a su hermano, sabiendo que el peso de esa pregunta era lo que más le dolía a Miguel. El cielo será diferente sin él, pero no podemos seguir viviendo en el pasado. Debemos mirar hacia adelante, hacia lo que viene. Miguel cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, su mirada era decidida, aunque todavía arrastraba una carga pesada. Es cierto, el futuro nos necesita, y debemos seguir por todos los que cayeron, por los que lucharon y por los que aún quedan. La guerra ha terminado, pero la creación sigue siendo nuestra responsabilidad. El aire, antes denso, comenzó a sentirse más ligero, aunque la sensación de vacío permaneció. Los ángeles se dispersaron, cada uno enfrentando sus propios pensamientos y sentimientos. La guerra había cambiado al cielo para siempre, y aunque las huellas de la batalla permanecían, los ángeles sabían que debían reconstruir y sanar. Lucifer en el infierno, a miles de kilómetros de distancia, lejos de la luz celestial, Lucifer se encontraba en su prisión eterna. El infierno, la nueva morada de los ángeles caídos, era un abismo oscuro y sin fin. Ya no había luz, solo oscuridad y caos. La caída de Lucifer no fue solo un exilio físico, sino un destierro en el sentido más profundo de la palabra. Había sido separado no solo del cielo, sino también de la paz que alguna vez le dio propósito. Ahora, rodeado de sombras, su alma erraba en busca de algo que nunca podría alcanzar: redención. Lucifer se encontraba en las profundidades del abismo, su cuerpo herido por la caída y por las cicatrices de la batalla. Aunque ya no llevaba la resplandecencia que una vez caracterizó su ser, su mirada aún conservaba esa chispa de desobediencia que nunca se apagaría. Estaba solo, rodeado solo por los ecos de su propia caída. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Lucifer, mirando las grietas en el suelo del infierno. Las voces de los ángeles caídos resonaban a su alrededor, pero no le ofrecían consuelo. Eran ecos, sombras de lo que alguna vez fue una comunidad, ahora convertidos en fragmentos perdidos. A su alrededor, las almas de los ángeles caídos, aquellos que lo habían seguido, también se encontraban atrapados en la oscuridad eterna. Todos ellos, una vez seres de luz, ahora vagaban sin esperanza. La rebelión, que había parecido un camino hacia la libertad, era ahora una condena sin fin. Lucifer caminó por el vacío, su respiración pesada, cada paso resonando en la nada. Cada pensamiento parecía hundirlo más que la desesperación. Había caído, sí, pero lo peor de todo era que sabía que su lucha no era solo contra Dios, sino contra su propia naturaleza. Había buscado la libertad, pero lo que había encontrado era el olvido. ¿Vale la pena la libertad si se pierde todo lo que uno es?, se preguntó a sí mismo, su voz ahogada por el eco que se desvanecía en el abismo. De repente, una figura emergió de las sombras, una presencia tan antigua como el mismo infierno. Su rostro no era visible, pero la voz que habló resonó como un susurro venenoso. La libertad siempre viene a un precio, Lucifer. Lo tuyo fue más alto de lo que pensaste. Lucifer se giró, su mirada llena de odio y dolor. Sin embargo, esa presencia no era una amenaza física. Era la voz de la oscuridad misma, la entidad que alimentaba su caída, su propia desesperación. Sí, respondió Lucifer, con una voz vacía. El precio fue más alto. Pero ya no puedo volver. Ya no hay nada que pueda hacer. La oscuridad lo rodeó por completo. Y por un momento, Lucifer se dejó llevar por ella. Sabía que su condena era eterna, que la rebelión no solo le había costado el cielo, sino su alma misma. No te preocupes, Lucifer, dijo la voz en la oscuridad. Te hemos dado lo que querías. Aquí, en las profundidades, serás libre para siempre. Pero Lucifer sabía que esa libertad no era la paz que había buscado.
Era una condena de sombras, una prisión que nunca podría romper. Reflexión sobre el ejemplo de Miguel y el camino de la luz. Miguel, el arcángel guerrero, es un modelo eterno de fidelidad, determinación y valentía. A lo largo de las escrituras y leyendas, se presenta no solo como un líder en la batalla, sino también como un seguidor firme de la voluntad de Dios. Su vida, más allá de la guerra celestial que libró contra Lucifer, nos ofrece una profunda lección sobre el papel de la obediencia y la humildad en nuestra lucha diaria. Miguel no era simplemente un guerrero en el sentido físico, como muchos lo interpretan. En realidad, su batalla más importante fue la interna, la lucha contra la duda, la tentación de ceder ante el caos y la fuerza inquebrantable de seguir el camino del bien, aun cuando ese camino lo ponía en conflicto con lo más cercano a su corazón. Su ejemplo es un llamado a todos nosotros a ser fieles a nuestro propósito, a no permitir que el miedo y la inseguridad nublen nuestra fe en el Creador, incluso cuando enfrentamos las más duras pruebas. Miguel, al ser el guerrero de la luz, representa la fidelidad a la verdad y la justicia. En todo momento, su vida fue testimonio de la importancia de seguir el camino de la luz, sin importar cuán difícil fuera la batalla. Sabía que no luchaba solo por sí mismo, sino por un bien mayor, por el cielo, por la paz y el orden divinos, por la creación misma. Esta es una lección crucial para nosotros. Un verdadero guerrero de luz no lucha por su propia gloria, sino por el bienestar de todos. La humildad de Miguel se mostró no solo en su obediencia, sino también en su sacrificio. En su derrota personal, al enfrentarse a Lucifer, Miguel nunca perdió la fe en el cielo, ni se dejó arrastrar por la venganza. Su firmeza estaba basada en un amor profundo por la creación y en el entendimiento de que la justicia divina era superior a cualquier deseo egoísta. Nosotros, como seres humanos, enfrentamos nuestras propias batallas, tal vez no con espadas o con enemigos de gran poder, pero sí con los desafíos del día a día, las tentaciones, las dudas, las dificultades emocionales y espirituales. Si imitamos el ejemplo de Miguel, podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante, no en nuestras propias fuerzas, sino en la confianza en Dios y en su plan para nosotros. Un guerrero de luz no es aquel que nunca cae, sino el que, aún al caer, se levanta, reconociendo su debilidad y buscando siempre el apoyo divino para superarse. Por otro lado, Lucifer, el ángel caído, es el ejemplo de lo que ocurre cuando nos dejamos consumir por el orgullo, la desobediencia y el deseo insaciable de poder. Lucifer fue creado como el ser más hermoso y poderoso en el cielo, pero su caída comenzó cuando, en lugar de reconocer su propósito y su dependencia de Dios, eligió rebelarse contra el orden divino. Su orgullo lo cegó, haciéndole creer que podía existir independientemente de Dios, que podía ser más que lo que su Creador había previsto para él. En su rebelión, Lucifer no solo desobedeció, sino que también trató de arrastrar a otros hacia su propia oscuridad. El orgullo de Lucifer nos muestra el peligro de anteponer nuestra voluntad sobre la de Dios. Nos enseña que la desobediencia, aunque pueda parecer una forma de liberación o de afirmación personal, solo conduce al aislamiento, a la destrucción y al vacío. La rebelión de Lucifer fue un grito desesperado por libertad, pero, irónicamente, esa libertad se transformó en su peor prisión. Al igual que Lucifer, cuando creemos que nuestra voluntad es más importante que la de Dios, nos alejamos de la verdadera libertad que solo se encuentra en la obediencia a su voluntad. La rebelión nos aleja del propósito divino, y lo que parecía una forma de liberación se convierte en una cadena. El orgullo, la soberbia y la desobediencia son los enemigos internos que debemos combatir cada día. Nos seducen a creer que sabemos más que Dios, que nuestras decisiones son más sabias que su plan.
Pero la lección que nos deja Lucifer es clara. El orgullo ciega el corazón y la mente, y la desobediencia nos lleva a la oscuridad. Si permitimos que estos sentimientos nos controlen, nos perderemos en nuestra propia rebelión, en nuestra propia caída. Para ser verdaderos guerreros de luz, debemos aprender de Miguel, quien nunca permitió que el orgullo o el deseo de poder lo desviaran de su camino. A lo largo de su vida, su obediencia y humildad fueron sus mayores fortalezas. Al seguir su ejemplo, debemos recordar que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la disposición de servir con humildad, de rendir nuestra voluntad a algo más grande que nosotros mismos, sabiendo que en esa obediencia encontramos la paz y la verdadera libertad. En nuestra vida cotidiana debemos aprender a reconocer y rechazar las voces del orgullo que nos incitan a ir por caminos propios. No necesitamos luchar solos en nuestras batallas. El verdadero guerrero de luz es aquel que, con humildad, se deja guiar por la luz divina y, como Miguel, permanece firme en la fe y en la obediencia, incluso cuando la vida parece ofrecer caminos oscuros. Al igual que Miguel, que siguió el camino del cielo con determinación, y al contrario de Lucifer, que perdió su camino por orgullo, nosotros debemos optar por ser guerreros de luz, guerreros que no luchan por su propia gloria, sino por el bien de todos, confiando siempre en la sabiduría divina. Solo así podremos mantenernos firmes, incluso en la oscuridad más profunda, y ser verdaderos reflejos de la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Dios, y el verdadero poder reside en la humildad del corazón. Que sigamos el ejemplo de Miguel, guerreros de luz, para que podamos resistir la tentación del orgullo y la desobediencia que lleva al abismo. Desde el inicio de la humanidad, el corazón del hombre ha sido el campo de batalla donde se libran las luchas más intensas. Un campo donde se enfrentan dos fuerzas opuestas, la luz de Dios y las tinieblas del enemigo. Cada ser humano, desde su nacimiento, está destinado a tomar una decisión: seguir la voluntad de Dios o ceder a las mentiras y tentaciones que nos alejan de Él. El corazón humano, ese centro de nuestras emociones, pensamientos y decisiones, ha sido constantemente desafiado, golpeado por las promesas vacías del mundo y las propuestas destructivas del enemigo. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios ha revelado un camino para aquellos que desean encontrar la verdadera paz y la libertad, el camino de la mansedumbre de corazón. El corazón humano, en su naturaleza caída, busca constantemente un propósito, algo o alguien que lo llene, que le dé significado y dirección. Es fácil para el ser humano sentirse perdido, especialmente en un mundo tan lleno de confusión, de sufrimiento, de dolor. Y aunque el hombre intenta encontrar consuelo en muchas cosas, el éxito, las riquezas, el poder, las relaciones, siempre hay una inquietud profunda en el alma, una sed que no se puede saciar. A lo largo de los siglos, muchos han buscado esa paz fuera de Dios, pero han terminado decepcionados. Pues, como Jesús mismo dijo, quien beba de esta agua volverá a tener sed. Juan 4:13. La mansedumbre de corazón es, entonces, la clave para encontrar esa paz duradera. Jesús nos invita a aprender de Él, a tomar su yugo sobre nosotros, porque Él es manso y humilde de corazón. No se trata de una mansedumbre que se muestra en la apariencia, en la sumisión externa, sino en la humildad interna, en la disposición a reconocer nuestra dependencia de Dios. En un mundo que promueve la autosuficiencia y el orgullo, ser manso es contraintuitivo. La mansedumbre no significa debilidad, al contrario, es la fortaleza que se encuentra en reconocer que no podemos vivir sin Dios, que nuestra vida, nuestra existencia misma, depende de su voluntad. Ser manso de corazón implica un sometimiento voluntario a la voluntad de Dios,
una rendición total que nos libera del yugo pesado de la autogeneración de la vida. Jesús nos ofrece un yugo que, aunque sigue siendo un yugo, es ligero porque nos lleva al propósito divino, nos conduce a la paz que supera toda comprensión. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. La sangre de Cristo tiene poder. Y que Dios te bendiga. Amén.